¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión vamos a hablar acerca de las escalas. Cuando hablamos acerca de las escalas, a menudo nos encontramos que tenemos que representar dibujos excesivamente grandes para poderlos situar en láminas o planos. Este es uno de los problemas a los que nos enfrentamos siempre en lo que viene siendo el dibujo y la interpretación de planos y diagramas. Otras veces, el objeto es demasiado pequeño y no habrá condiciones suficientes para que quede bien representado. Ya sea que nos encontramos con dibujos que son excesivamente pequeños, o piezas que son excesivamente pequeñas o excesivamente grandes. Es cuando nosotros nos encontramos con este tipo de situaciones que tenemos que aplicar lo que llamamos escalas. Básicamente, ¿qué son las escalas? Es tomar el objeto real, como lo podemos ver aquí, un objeto real, y llevarlo a una medida con la que podemos trabajar. Imagínense, les piden que ustedes hagan a escala un avión. Si lo hiciéramos en tamaño real, nunca podría caber en una hoja de papel, o tendría que ser una hoja de papel excesivamente grande. Con este tipo de ejemplos, con este tipo de situaciones, es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que utilizar las escalas. Y tomamos el objeto real y lo hacemos más pequeño, o si es sumamente pequeño, lo hacemos más grande. Es aquí cuando nos sirven los tipos de escala, que vamos a ver más adelante. Ahora bien, en el ejemplo nosotros tenemos un tornillo. El tornillo mide 3 centímetros. Este es el objeto real. Nosotros lo queremos escalar o hacer más pequeño. Y nosotros lo llevamos a una escala menor, una escala reducción, donde nosotros lo ponemos que mide solamente 2 centímetros. Por lo comentado entonces es que nosotros tenemos la escala reducción, la escala ampliación y la escala natural. Y se dice que la escala es 1 es 1. Y se representan los objetos con las medidas reales. Recordemos bien que solamente tenemos 3 tipos de escalas. La escala reducción, que es para hacerlo más pequeño, la escala ampliación, para hacerlo más grande, y la escala natural, que es el tamaño original del objeto. Dentro de las escalas, nosotros podemos ver y podemos citar a muchos autores que nos dicen qué es la relación que existe entre las dimensiones de un dibujo y las dimensiones reales del objeto representado. En otras palabras, la escala son las medidas del dibujo que nosotros estamos llevando a cabo entre las medidas de la realidad. Las medidas originales van a ser las que van a dividir nuestro dibujo, y así es como sacamos las escalas. Ahora, si nosotros decimos que la escala es una relación entre la medida del dibujo y la medida del objeto real, o sea, escala es igual a dibujo entre realidad, nosotros podemos escalar cualquier dibujo de manera sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacerlo de grande a pequeño o de muy pequeño a un tamaño grande, dependiendo de la necesidad. Así es como se hacen los planos y como se hacen los diagramas. Y aquí tenemos nosotros el mismo ejemplo de lo que viene siendo el tornillo. Tenemos el objeto real y tenemos la escala. La escala dijimos que es la dimensión del dibujo, en este caso 20 porque lo pusimos en milímetros, pero ustedes pueden poner las medidas que sean. Ya lo podemos ver por ejemplo en Google Maps, etcétera, donde manejan kilómetros, millas, etcétera. Nosotros decimos que el dibujo va a medir 20 milímetros, o sea 2 centímetros, y el dibujo en la realidad mide 30 milímetros o 3 centímetros. Y es entonces que cuando nosotros hacemos ya el dibujo en papel, nosotros podemos decir que este objeto tiene una escala de 2/3. ¿Qué significa? Que está escalado a 2/3 del tamaño original. No se preocupen si aquí es un poco complicado. Conforme vayamos haciendo dibujos nos vamos a ir dando cuenta de lo fácil que son las escalas. Ahora, si por algún motivo no había quedado claro los tipos de escala, nosotros lo podemos ver con un ejemplo más sencillo. Nosotros dijimos que había 3 tipos de escalas.
Y podemos decir que dependiendo de las medidas del objeto a representar y el tamaño del dibujo, vuelvo a repetir, tenemos tres tipos de escala. La natural, que son las dimensiones del objeto real y el dibujado coinciden, y aquí tenemos el ejemplo de un lápiz, donde si nosotros lo dibujamos lo hacemos con las medidas exactas, coinciden. Tenemos la escala reducción, que nos dice que las dimensiones del objeto son demasiado grandes para poderlas dibujar en un plano o en una lámina. Las dimensiones reales hay que reducirlas para que el objeto pueda ser representado. Ejemplo, las piezas de un coche, el plano de una casa o bien el mapa de una ciudad, que hay que reducirlas para representarlas en un plano. Y podemos ver aquí que este mismo lápiz nosotros lo podemos poner en una escala de reducción y hacerlo más pequeño. ¿Okay? Una escala 1 a 2. ¿Qué significa 1 a 2? Que es 2 veces más pequeño que la escala original. Aquí tenemos la escala 1 a 1, que significa que es igual a la escala original. Y después tenemos la escala de ampliación, donde nos dice que las dimensiones del objeto son demasiado pequeñas y conviene ampliar el dibujo. Por ejemplo, piezas pequeñas como las que se pudieran dar en la relojería, que son excesivamente pequeñas, ahí es donde tenemos que ampliarlas. Y tomando de ejemplo otra vez el lápiz, nosotros podemos ver que este lápiz nosotros ya lo tuvimos en la medida original, o sea, las mismas dimensiones, las dimensiones originales. Después, en la escala reducción lo hicimos más pequeño y en la escala ampliación nosotros lo hicimos más grande. ¿Y por qué 2 a 1? Significa que es 2 veces más grande que el tamaño original. Y eso viene siendo los tipos de escala. En resumen, la escala es la manera en la que nosotros vamos a ajustar un objeto al tamaño que necesitamos, ya sea pasarlo de algo muy grande a algo pequeño o de algo muy pequeño a algo muy grande. Ahora bien, la actividad número 4 consiste en lo siguiente, como lo pueden observar aquí. El nombre de la actividad son las escalas. Dentro de las observaciones es que puede ser hecho a mano o a computadora. El formato a entregar es subir la foto del trabajo hecho, y en esta actividad ustedes deberán realizar un dibujo de un objeto utilizando los tres tipos de escala, que son reducción, o sea, más pequeño; original, o también llamada escala natural, que es el tamaño exacto del objeto; y ampliación, que es hacerlo más grande, tal y como se muestra en el video, o sea, en este mismo video, con la imagen del lápiz, tal y como se los expliqué. En otras palabras, ustedes van a tomar un objeto y lo van a poner en escala natural, con las medidas originales, lo van a hacer a la mitad, después en escala de reducción, del tamaño original, para finalmente hacerlo 2 veces más grande del tamaño natural. Y con esto tu trabajo debe incluir la escala original, o sea, la escala natural, la escala de reducción, que es la más pequeña, y la escala de ampliación. Y este trabajo tendrá que ser entregado el martes 9 de marzo antes de las 23:59, o en otras palabras, antes de las 11:59 de la noche. Si tienes dudas, si tienes preguntas, con toda confianza me las puedes hacer llegar vía plataforma o vía WhatsApp. Hasta pronto.